Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. Petición. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Versículos 169, 170. Este par de versículos que inicia esta estrofa nos ofrece una excelente oportunidad para apreciar el paralelismo de la poesía hebrea. En ambos versículos David pide a Dios que escuche sus ruegos, su clamor, la oración. En ambos casos, él reconoce que la respuesta a la oración será según la palabra de Dios, conforme a tu palabra, conforme a tu dicho. Esto es totalmente consistente con lo que antes hemos visto. Dios siempre obra en forma consistente con su palabra. Si algo no es conforme a su palabra, entonces no es de Dios. Todo este salmo nos ofrece un estudio sobre la vida de oración de David. Pero si tuviéramos que resumir la naturaleza de las peticiones que David eleva a Dios, probablemente no podríamos expresarlo de mejor manera que lo que nos dice estos dos versículos. En el versículo 169, él ora, dame entendimiento. En el versículo siguiente, le pide, líbrame. Dicho en otras palabras, David tiene dos peticiones en su corazón. Estas surgen continuamente en el transcurso de su diálogo con Dios a través de todo este salmo. Él pide dominio de la palabra y dominio de las situaciones de la vida. David nunca podía saciar su deseo de la palabra de Dios. Nunca podía saber demasiado, ni entender demasiado. Su deseo de tener un dominio de la palabra de Dios y que la palabra dominara su vida era insaciable. Hemos aprendido que él hace referencia directa a la palabra de Dios en todos los versículos de este salmo, salvo 3 de ellos. La otra idea que ocupa la mente de David a lo largo de este salmo es el hecho apremiante de la persecución que estaba sufriendo. Él siempre entendió que su vida debía ser controlada por Dios conforme a su palabra. Cuando oraba en cuanto a su persecución, era para traerla delante de Dios en sumisión a su palabra. Anteriormente comentamos que su petición nunca fue que Dios eliminara el problema, sino que Dios lo librara del mismo, que Él tuviera victoria en el problema. Él está pidiendo a Dios que le dé dominio sobre las situaciones de la vida. Estas dos peticiones son un ejemplo sobresaliente de lo que debiera ser el énfasis de nuestra propia vida de oración. Con demasiada frecuencia llenamos nuestras oraciones con trivialidades. Gloria a Dios, que a Él le preocupan hasta los asuntos triviales de la vida. Pero hemos de crecer más allá de la obsesión por las cosas triviales. El plan de Dios para nuestras vidas es demasiado importante para que nos la pasemos enfocados en trivialidades. Para seguir el ejemplo de David, nuestra oración diaria debe ocuparse de dos asuntos apremiantes: tener dominio de la palabra y dominio en las situaciones de la vida. ¿Cuántas veces pide usted tener un dominio claro de la palabra de Dios? ¿Cuánta es su cooperación con Dios para la respuesta a esta petición? No tiene sentido pedirle a Dios que le otorgue entendimiento conforme a su palabra si usted no está dispuesto a invertir tiempo en el estudio de su palabra. La vida de todo creyente está llena de situaciones difíciles de manejar. Algunas pueden haber sido causadas por nuestro propio pecado, mientras que otras podrían hallarse fuera de nuestro control. Sea cual fuere el caso, nuestra oración debiera ser que Dios nos otorgue dominio de la situación conforme a su palabra. Algunas veces el sí eliminará el problema.
Algunas veces no eliminará la situación, pero nos dará dominio sobre ella mientras nosotros aprendemos a enfrentarla conforme a su palabra. Esto es consistente con la palabra que Pablo dirigió a Timoteo mientras explicaba los diferentes papeles que deberá cumplir el ministro de la palabra. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Segunda Timoteo 2:5. En el contexto de la Biblia, el luchar legítimamente significa luchar conforme a la palabra de Dios. El dominio de la Biblia, al igual que el dominio sobre las situaciones de la vida, se logra conforme a la palabra de Dios. La vida de oración de Pablo seguía este mismo patrón. Le vemos orando sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. No había área de la vida de Pablo que no fuese tocada por la oración, pero el énfasis que vemos en sus oraciones difícilmente nos haría pensar que a él le preocupan los asuntos triviales. Un pasaje de Segunda de Tesalonicenses nos da un buen ejemplo de su vida de oración. Mencionamos este aspecto brevemente en el capítulo 17, pero bien vale la pena darle otro vistazo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1 y 2. Hay dos cosas al frente de la oración de Pablo: su preocupación por la palabra y su preocupación de ser librado para poder seguir proclamando la palabra. Este no es un deseo egoísta por parte de Pablo. Él no está pidiendo ser librado porque no soporta el dolor. El testimonio de su vida refuta tal idea. Él pide ser librado para poder dominar la situación, para que pueda continuar el ministerio que Dios le ha confiado. ¿Sigue usted este modelo en su propia vida de oración? ¿Pide tener dominio de la palabra en sus oraciones? ¿O se encuentra saciado con lo que ya sabe y entiende? ¿Qué aprendió de la Biblia esta semana? ¿Qué aprendió este año? ¿Está creciendo? ¿Siente que las situaciones de la vida le han dejado fuera de combate? ¿O ha aprendido a acudir a Dios en oración, buscando tener dominio de las situaciones antes que éstas lo dominen a usted? Estas dos cosas debieran ser el centro de su vida de oración. Usted debiera pedir constantemente que Dios le dé dominio de su palabra y dominio sobre las situaciones de la vida. No importa cuánto haya aprendido, todavía hay necesidad de crecer más.